Discípulos que él consagró, fueron discípulos que movieron todo el mundo y que revolucionaron la tierra entera con el mensaje del Evangelio. Y este año es lo que estamos hablando, aprender a ser verdaderos discípulos. Y este mes estamos hablando de la obediencia. Aprender la obediencia, aprender a practicar la obediencia. El domingo pasado hablábamos de la obediencia, hablábamos de los fundamentos de la obediencia y hablábamos de que el fundamento o las columnas que sustentan la obediencia son la fe y el amor. No sé cuántos recuerdan esto, tuvimos como ejemplo, tomamos el ejemplo de Abraham y hablábamos de qué fácilmente pensamos que obedecemos y en realidad estamos haciendo nuestros propios caminos, nuestras curvas a las realidades de Dios, nuestros vericuetos, como los meandros de un río, ¿no? Que el agua va buscando el camino que le va más cómodo. Y a veces hacemos esto en nuestra relación con Dios, tratando de amoldar su verdad a nosotros. Veíamos esto el domingo pasado y yo recordaba algunos ejemplos y en esta semana tenía que pensar. Todavía estamos bajo el impacto de nuestro viaje a Israel y tantas cosas que nos han impactado allí. Tuve que pensar en algo que sucedió porque nos tocó vivir un Shabbat allí en Israel, concretamente en Jerusalén. Y el Shabbat es el día de reposo. Es un día en el que, según la tradición judía y según el judaísmo, pues es el día de reposo y no se puede hacer nada. Pero nada es prácticamente nada. Y entonces tienen unas reglas, unos reglamentos muy estrictos, ¿no? El Shabbat comienza el viernes, cuando se pone el sol. En el momento en que el sol se esconde, comienza el Shabbat. Nosotros estábamos en el Muro de los Lamentos y estábamos haciendo fotos, y a partir de que se escondió el sol, nos decían que guardáramos la cámara, ya no se podía hacer fotos. Y fue tremendo, cuando llegamos por la noche al hotel, en el hotel había 4 ascensores, y había un ascensor, escucha esto, había un ascensor que era el ascensor del Shabbat. Y tú te preguntarás, ¿qué es eso? Pues el ascensor del Shabbat es lo siguiente, claro, yo no me subía, porque ahí se subían todos los judíos ortodoxos que mantienen el Shabbat a rajatabla, y claro, el hotel tenía como 15 pisos, el ascensor del Shabbat es un ascensor que se para en todos los pisos, para que no le tengan que dar al botón, porque no le pueden dar al botón. Entonces, claro, ese ascensor se para entonces, y tú vas, claro, yo iba al 10, pues yo daba al 10 y yo me subía al 10, yo no voy a estar 1, 2, pero ellos hacían esto porque no pueden darle al botón. Pero lo que más me sorprendió, y realmente me impactó, y lo cuento como anécdota, ¿no? En cómo hacemos a veces, cómo adaptamos, ¿no? Es que cuando yo llegué a mi piso, al piso 10, y yo me salgo del ascensor, y en eso veo al fondo del pasillo a un judío, uno que está en su habitación, y me llama. Me dice, ven, ¿puedes ayudarme? Me habla en español. Era mexicano, pero judío, con su vestimenta, con su todo, sus tirabuzones, su cuestión, todo, y me llama, ¿me puedes ayudar con el aire acondicionado? Y yo pensé que me había confundido con el botones. O sea, yo fui a ayudarle al hombre y llego y tiene la habitación abierta y me dice, ¿me ayudas con el aire acondicionado, por favor? Y yo digo, es que yo no sé cómo va esto, yo no sé. Que te dice, no, si es aquí, nada más, mira aquí, es aquí. Era el botón on-off, para encenderlo. Digo, esto hay que darle nada más. Esto dice, sí, por favor, ¿le puedes dar? Entonces le doy y se enciende el aire acondicionado. Me dice, muchas gracias. Y digo yo, o sea, que tú no puedes darle al botón, porque eso es pecar, pero entonces me haces pecar a mí para tener aire acondicionado tú. O sea, tú no te privas del aire acondicionado. Pero como no se puede dar al botón, te buscas a un mono que lo dé por ti. Y yo, ¿pero qué clase de fe es esta? ¿Qué clase de obediencia es esta? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Qué clase de concepto de Dios tienes tú? ¿Y qué clase de obediencia es la que estás practicando? Porque si no se puede, ¿no? Pues si no le puedes dar al botón, pues sube andando. Bueno, andando tampoco puedes porque será trabajo, entonces, pero no entiendo. Pero con razón Jesús les dijo, hipócritas, que habéis suplantado la ley de Dios con vuestras historias y que ni entráis ni dejáis entrar. Y
claro, y por eso lo quitaron del medio. Y lo peor es que lo volverían a hacer. Porque siguen en el mismo sitio en el que estaban entonces. Igual. Yo digo, qué terquedad la de la raza humana. Que nadie piense que yo soy anti-israelí, nada de eso, yo amo a Israel. Como yo le dije a nuestro guía, no hay mejor cliente para Israel que los cristianos. Israel vive del turismo y en gran parte yo dije, no hay gente que ame más la tierra de Israel que los cristianos. Amamos Israel, amamos esa tierra y creemos que tienen un propósito y un plan Dios con ellos y que tienen un propósito en esta tierra profético y desde todos los puntos de vista. Nuestra fe nace del pueblo judío, en cómo Dios lo escogió al principio y Jesús vino a ese pueblo y está claro, pero cuando Jesús se topó con aquello, yo veo con lo que se topó. Es que fácilmente a veces decimos, no, yo es que obedezco a Dios. ¿A qué Dios obedeces tú? Dios no, cuando Jesús dice, si Dios no dijo eso. ¿Cómo nos hacemos nuestras normas y vamos adaptando? Hablábamos de esto, porque eso no es, el domingo pasado lo hablábamos, ¿no? De que eso no es obediencia a Dios, de hecho, no conocen a Dios realmente. Realmente no hay una relación con el Rey de Reyes, en definitiva. Así que yo quisiera hablar hoy, el tema de hoy en este contexto de la obediencia, yo le he puesto este título. El título es El camino descendente. El camino descendente. Y lo vamos a entender enseguida, porque si el domingo pasado hablábamos del ejemplo de Abraham, hoy vamos a hablar del gran ejemplo que es Jesús. Vamos a hablar de Jesús. Y adentrándonos en la Semana Santa, vamos a hablar de Jesús. El ejemplo de los ejemplos, el modelo de los modelos. Y para ello vamos a leer el pasaje de Filipenses 2, desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Y voy a pediros, hermanos, que nos pongamos en pie para leer este breve pasaje. Después oramos, nos volvemos a sentar y meditamos brevemente en esta palabra del Señor. Es el apóstol Pablo quien escribe a los filipenses. Y vamos a hablar de este camino descendente. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, dice así: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este canto tan maravilloso que acabamos de leer, Señor. Gracias por esta expresión tan exacta, tan bonita, tan bella y tan buena de lo que Jesús hizo. Del sentir que hubo en Él, de lo que operó en su vida. Y, Señor, al aproximarnos a esta época que toda la cristiandad recuerda como la Semana Santa, la Semana de la Pasión, ayúdanos a meditar más y más en la obediencia de Jesús y en tomar ejemplo de ella para nuestras vidas y entender un poco más lo que Él hizo y lo que tú pides de nosotros, Señor. Queremos ser verdaderos discípulos y practicar la obediencia. Ayúdanos y ayúdanos, Padre, a que esta palabra hoy, esta meditación en tu palabra nos inspire y produzca en nosotros el fruto que tú deseas, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Amén. Es un pasaje muy grande, muy interesante, que nos habla de Jesús y que nos da una imagen perfecta de lo que Jesús hizo, de quién Él era y de cómo Él actuó. A veces tenemos una imagen un poco adulterada de Jesús. A veces tenemos una imagen poco exacta de Jesús. A veces no tenemos ese concepto como de que Jesús, al ser Dios, pues lo tenía más fácil. Ya cuando decimos Jesús es nuestro ejemplo, decimos ya claro, pero es que Jesús era Dios. Entonces decimos, claro, Jesús como tenemos esa idea un poco a veces de que, bueno, pues es que Jesús si tenía algún problema,
Si tenía hambre, pues multiplicaba los panes. O cambiaba las piedras en pan, como le tentó el diablo, ¿no? Si no podía llegar porque el barco se había ido, pues caminaba sobre el agua. Si estaba enfermo, pues se sanaba. Si lo que necesitaba, pues él lo conseguía porque tenía esa facilidad, porque era Dios. Y claro, tenía poderes. Y si es así, pues Jesús no es un modelo válido para mí. No es un ejemplo, porque claro, no me compares con alguien que está en otro nivel. No me compares con Albert Einstein. No me digas que es que Albert Einstein descubrió la relatividad, porque es que estamos hablando de cosas diferentes. Es que Albert Einstein era un genio. Yo no sé, yo no me acuerdo de cómo se hace una raíz cuadrada. No me compares, no me pongas al mismo nivel. No compares mi obra con Juan Sebastián Bach, porque no tiene nada que ver. O sea, no se puede, son distintos niveles. Entonces, si en algún momento hemos abrazado, consciente o inconscientemente, esa idea de que Jesús hacía uso de su divinidad para facilitarse las cosas, entonces Jesús no es un ejemplo válido para nosotros y nunca lo tomaremos realmente como lo que es. Le vemos cubierto de cierta divinidad, como si tuviera un aura que le hiciera todo mucho más llevadero, y eso no es comparable a nosotros. Y en ese caso, pues si eso es así, pues la tentación, por ejemplo, las tentaciones o su sufrimiento en Getsemaní, toda su agonía, pues son manifestaciones teatrales buenísimas, pero no fue real. Hay herejías que se van por ese lado. Pero nosotros creemos que Jesús era perfecto Dios, sí, perfecto hombre. La Biblia nos muestra a un Jesús que es perfecto Dios y perfecto hombre, pero no que se le hace más fácil la cuestión por ser hijo de Dios. Todo lo contrario, y es lo que vamos a ver. Vamos a ver que Jesús es un modelo digno de ser seguido por cada uno de nosotros. Y vamos a ver su vida y lo que Él realizó y lo vamos a ver cómo fue su camino descendente. Un modelo digno de ser imitado por cada uno de nosotros. Y este pasaje que hemos leído de Filipenses nos da unas claves que me gustaría analizar un poquito más detenidamente, sin extendernos demasiado. Pero nos provee una perspectiva muy adecuada de Jesús para que no nos equivoquemos al hacer este tipo de análisis. Y veamos a Jesús realmente en su realidad, como lo que fue. Así que yo lo he dividido en dos partes diferentes. Una de ellas, analizar el camino descendente de Jesús, en primer lugar, como Dios. Porque creemos que Jesús era perfecto Dios y perfecto hombre. Ahora, como Dios, Jesús inicia un camino descendente. Mira bien esto. Como Dios, dice la palabra en los primeros versículos que hemos leído, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En primer lugar, ¿qué significa como Dios? Tres cosas. En primer lugar, en forma de Dios. ¿Qué significa que Él en forma de Dios? Significa que Él era Dios. Tenemos que entender muy bien esto. Él era Dios, en primer lugar. En forma de Dios, la palabra es morfe en griego. No significa que fuera una silueta similar a Dios, sino que en su esencia total Él es y era y será siempre Dios. Significa que la deidad le pertenece a Él. Él era Dios, siempre lo fue, nunca dejó de serlo y nunca dejará de serlo. Es lo primero que tenemos que entender acerca de Jesús. ¿Vale? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra dice en algunas versiones. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. O sea, Él es el creador de todo. Él estaba en el principio, totalmente arriba de todo y antes de todo. Pablo lo expresa en Colosenses 1, en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él estaba antes que nada. Él es Dios por encima de todo. En el versículo, ese capítulo de Colosenses 1 habla de esta realidad de Jesús previo a todo. Él dice, Él es antes que todo. Las cosas por medio de Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, dice el versículo 17. Es algo difícil a veces de asimilar para nuestra mente humana, pero es la realidad. Es lo que Jesús, los judíos mismos no lo entendían. Y cuando ellos estaban muy orgullosos de Abraham y de su historia, y decían que eran hijos de Abraham, en Juan 8, en el versículo 58, al final del capítulo, Jesús les dice esta tremenda frase en la que les dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y lo querían matar. Pero lo que él está diciendo es, yo soy antes que cualquier cosa. Pablo dice en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y estamos completos, literalmente, y vosotros estáis completos en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Que Jesús es Dios, no hay duda. Significa que todas las características inherentes a la deidad en cada uno de sus atributos son suyas. Le pertenecen a Él, le pertenecieron siempre y siempre le pertenecerán. No hay duda de esto. Cualquier secta cristiana, cualquier secta de origen cristiano, una de las maneras de distinguirla es que trata de minimizar la persona de Jesús. Hacerle un Dios menor, un Dios o un profeta. Trata de rebajar la figura de Jesús. Y aunque es verdad, en esta semana estudiábamos el concepto de la Trinidad, es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la palabra, pero el concepto aparece constantemente, que Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Constantemente lo vemos. Yo no estoy tratando con personas que llegan a conclusiones diferentes, quizá están estudiando lo que alguien escribió o la interpretación que alguien hizo de lo que la palabra dice, tratando de hacer una aproximación a la palabra, tratando de justificar un punto de vista que ya traen. Pero yo no te estoy vendiendo algo que nadie escribió. Yo te digo una cosa: lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios te expresa claramente que Jesús es Dios. En Romanos capítulo 9, Pablo está hablando de Israel, y habla de ellos, de los israelitas, los hebreos, dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y no hay forma de interpretar esto de otra manera. Jesús es Dios. Así que cuando está diciendo que Él, siendo en forma de Dios, no está hablando de algo, dice que no estimó el ser igual a Dios. Él está en el mismo punto, y Dios dice en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová, no hay otro igual que yo. Y aquí está diciendo que Él es igual. Estamos hablando del mismo Dios, en otra persona o en otra manifestación, pero el mismo Dios. Jesús es Dios. Así que esto es lo primero que tenemos que entender en este pasaje. Esa es la posición previa y eterna de Jesús. Y a partir de ahí, y el comienzo del camino descendente es este. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ese es el segundo punto. Siendo Dios, habiendo establecido que Él es Dios, segundo, no estimó esa posición como algo a lo que aferrarse. En otras palabras, no hizo valer sus derechos. Al contrario, renunció a sus derechos. Lo cual es una postura absolutamente insólita. Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que todo aquello a lo que se anima a los ciudadanos es a, lo contrario, hacer valer sus derechos. Haz valer tus derechos. No permites que nadie te pisotee o que nadie te diga lo que tú tienes que hacer. Haz valer tus derechos. Tus obligaciones, bueno, vaya, esas trata, si puedes, de pasar, pero tus derechos, ahí estamos aleccionados constantemente a hacerlos valer. Y es normal, yo lo entiendo. Porque vivimos en un mundo y en siglos de historia en los que la humanidad ya ha demostrado, el ser humano ya ha demostrado que por naturaleza pretende dominar al otro y ponerse por encima de él y esclavizarle. Y ha habido tanta esclavitud, tanta manipulación, tanto mal hecho por querer dominar los unos a los otros, que también el ser humano ha aprendido a que tiene que evitar eso y no permitir que nadie se le suba encima de la chepa. Entonces uno lucha por sus derechos, uno los hace valer, y es lo normal en la sociedad en la que vivimos, y al final el hombre es lobo para el hombre, es una jungla, y bueno, ya somos una sociedad civilizada que entendemos que los derechos humanos y hablamos nada más que de derechos y derechos. Jesús no hizo valer sus derechos. Renunció a sus derechos como Dios. Ojo, eso fue lo que Él hizo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esto es algo de lo que tenemos que tomar buena nota. Porque la base del Evangelio está en Jesús. Y Él es nuestro modelo a seguir. Por eso el Evangelio es contracultura. Y como digo, yo entiendo que uno tiene que hacer valer sus derechos en la sociedad, pero el problema es cuando tratamos de aplicar esta conducta en nuestro trato con Dios. Y estamos hablando de algo muy diferente. Él es Dios y nosotros no. Y no hay manera de acercarse a Dios haciendo valer nuestros derechos. Para empezar, nuestros derechos son cero delante de Él. Y a veces esto es algo que no entendemos. Pero volviendo a Jesús, Jesús hizo exactamente lo contrario que se nos dice a nosotros. Él renunció a sus derechos. Por lo tanto, no es raro que nos lo pida también a nosotros. Es lo que Él hizo. Renunció a sus derechos. Así que hemos dicho, como Dios, su camino descendente comienza con que Él es Dios. Segundo, renuncia a sus derechos. Y tercero, dice que se despojó. Se despojó. Era Dios,
no lo estimó como algo a lo que aferrarse, renunció y empezó a despojarse. Y es un concepto muy interesante este de que Jesús se despojó, sobre todo desde el punto de vista teológico, que entendamos esto. ¿De qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó? ¿De su deidad? No. Perfecto Dios. Siguió siendo Dios. No se despoja de su deidad totalmente, no. No se despoja de su deidad para nada. Pero sí se despoja de ciertos atributos, y es evidente aquí que nos encontramos ante un misterio de poder, sabiduría y amor. Pero Él se despoja de ciertos atributos inherentes a la deidad, porque al confinarse en un cuerpo humano como este, se despoja de ciertas cosas, sin dejar de ser Dios por ello. Perfecto Dios y perfecto hombre. Pero Él renuncia a cierto tipo de cosas para poder llevar a cabo el plan. ¿A qué renuncia? ¿De qué se despoja Jesús sin despojarse de su deidad? ¿De qué se despoja? En primer lugar, ¿a qué renunció? Renunció, por ejemplo, a las riquezas. Dios tiene en su mano todas las riquezas del mundo, ¿sí o no? De Jehová es la tierra y su plenitud, Salmo 24, el mundo y los que en la vida, de Él es todo. Jesús se despojó de la riqueza que tenía arriba para venir aquí a vivir en pobreza. Segunda de Corintios, por más que algunos pretendan presentarnos a un Jesús viviendo en opulencia, Segunda de Corintios 8:9 dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús renunció a sus riquezas siendo rico, se hizo pobre. ¿A qué renunció Jesús? A su gloria. La gloria de Jesús, antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de Dios. Cuando Él ora, en Juan 17, y cuando Él dice: la gloria que me diste les he dado, y cuando dice: Padre, glorifícame otra vez con la gloria que yo tuve cuando estaba contigo antes de la fundación del mundo. No sabemos ni de lo que está hablando. No sabemos ni de lo que está hablando, pero cuando en Isaías capítulo 6, cuando dice, en el año que murió, el llamamiento de Isaías, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en su trono, y sus faldas llenaban el templo, y a su alrededor había ángeles y querubines que volaban, con 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, sus pies, ¿os acordáis? Y dice, y gritaban santos, y habla de la gloria. Y luego en Juan, en el capítulo 12, dice que Isaías habló de Él, hablaba de Jesús cuando lo vio. Vio su gloria, la gloria de Jesús. Jesús renunció a eso. Cuando vino Jesús, se despojó de eso, se despojó de su riqueza, se despojó de su gloria. ¿De qué se despojó? De la autonomía de su autoridad, Jesús. La autoridad de Jesús. Cuando Él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, le es devuelto lo que tenía al principio, pero la autoridad de Jesús, Él se despojó de la autonomía, porque cuando viene aquí, constantemente en la tierra le vemos diciendo a los judíos: yo no hago lo que quiero, yo hago la voluntad del que me envió. Y le vemos en todo momento sometido a la voluntad del Padre. Eso es algo a lo que renunció, porque Él estaba en toda autoridad arriba, por encima de todo, antes de todo, el alfa y la omega. Toda la autoridad. Él se despojó de este tipo de cosas. Se despojó de su relación respecto a la ley. Piensa que Dios es el que da la ley al ser humano. Y Jesús, respecto a la ley, Jesús no tiene nada que ver con incumplir. Jesús con la ley, Él es el que da la ley. La ley es parte de su esencia. Él es inocente totalmente frente a la ley. Pero se despoja de eso porque cuando viene aquí se hace culpable por nosotros. Y Él no lo era. Cuando Juan el Bautista le ve en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo quita? No lo quita barriéndolo así, no lo quita con una manguera, no lo quita bautizándonos, lo quita poniéndoselo sobre Él, se lo pone encima Él. Él se lo pone encima. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros. ¿Que de qué se despojó? ¿De cuántos atributos? Por ejemplo, de la omnipresencia. Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Cuando Cristo se confina a un cuerpo humano, eso se despoja de eso porque solo puede estar en un lugar al mismo tiempo. Eso de ser omnipresente en un cuerpo humano no es posible. Por lo tanto, se despojó, se hizo semejante a todos los demás. ¿En qué sentido? ¡En todos! ¿Qué fue lo que vio la gente cuando vio a Jesús? Aún igual. ¿Habían nacido ellos de mujer? Él también. ¿Habían necesitado ser envueltos en pañales porque necesitaban ese tipo de ayuda cuando eran bebés? Él también. ¿Necesitaron ir al colegio? Él también.
aprender la Torá, él también. Tenían hermanos y hermanas, él también. Tenían familia, él también. Tuvieron que aprender un oficio para ganarse la vida, él también. Tuvieron que trabajar, él también. Sintieron hambre, sed, tristeza, alegría, enfado, muerte, él también. Igual en todo. Un igual. Camino descendente. Porque estaba aquí y bajó hasta aquí. Para ser un igual que nosotros. Así que nada de fácil. Nada de fácil. No me hables de que era fácil. Porque la vida que él disfrutó como ser humano, como semejante de todos los otros todavía podían ver la vida como un regalo de Dios, como un privilegio, pero para él aún peor, porque él venía de otra dimensión en la que él había creado la vida. Y descendió y comenzó su camino descendente y se despojó de cualquier tipo de atributo que le facilitara lo más mínimo la vida sobre el planeta. Nada de fácil. Descendió. Es un camino descendente lo que Jesús hizo. Como Dios. Así que no dejó de ser Dios, pero se vació de una serie de cosas para hacerse hombre, perfecto hombre. Y no le fue fácil. No le fue fácil. Entonces, ¿por qué fue tan especial Jesús? ¿Por qué fue tan especial? Pues por lo que te voy a explicar ahora. Por lo que te voy a explicar ahora. Porque hemos hablado de cómo fue su camino descendente como Dios. Pero es que el camino descendiente no acaba ahí. Vamos a hablar de su camino descendiente como hombre. Porque dice el pasaje que estando en la condición de hombre, ya estando aquí, ahora vamos a ver qué hizo como hombre. Porque como hombre su camino siguió siendo descendiente. Siguió siendo hacia abajo, una pendiente que bajaba. 3 cosas he apuntado también. Porque dice, hecho semejante a los hombres, pero estando en condición de hombre. Primero, se humilló a sí mismo. Se humilló. Fue él el que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Fue él el que dijo eso. Fue él el que vivió, nunca alardeó de nada. ¿Conoces a algún hombre que nunca ha alardeado de nada? Jesús nunca alardeó. Estando ya en condición de hombre, jamás dijo, ¿me habéis visto? Mira mamá, sin mano. Nunca dijo, mírame. Nunca, solo dijo una vez, mira, aprended de mí. Soy manso. Aprended, si vais a aprender algo, aprended esto. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Porque claro, hay muchos tipos de hombres. Tú dices, bueno, se hizo hombre, vale, se rebajó hasta ser... ¿Pero qué tipo de hombre? Porque ¿no le ves codeándose con los reyes? ¿No le ves con los emperadores? Hay muchos tipos de hombres. Hay muchas clases sociales. Hay muchas clases sociales. ¿A qué clase social vino Jesús? ¿Cómo qué vino Él? ¿No le vemos con los grandes? ¿No le vemos en un palacio? ¿No le vemos con tremenda riqueza? Nunca alardeando de nada. Siempre le vemos asociándose con los marginados. ¡Siempre! ¿No vino a un país importante? Vino a una pequeña mancha que había allí en la zona de Palestina, dominada por los romanos. Un país dominado, un país terco y dominado. Tan pobre vivió, que en su ministerio le vemos que vivía de lo que otros le ofrecían, de mujeres que le servían y hombres que le daban de lo que tenían. Ni casa propia tenía. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fue el más humilde de los hombres, como hombre. Segundo, como hombre, dice que se hizo obediente hasta la muerte. Estamos hablando de la obediencia. Como hombre, su camino descendiente sigue. Se hace obediente durante toda su vida, hasta la muerte, obediente constantemente en todos los aspectos de su vida. Renunció a sus derechos, no solo como Dios, sino como hombre. Renunció y se hizo obediente. No solo se comportó como una persona humilde, sino que se hizo obediente. Y esto lo vemos en muchos detalles en el Evangelio. Mira el Evangelio, lo vemos por ejemplo, en su bautismo. Juan el Bautista, medio que se escandaliza, porque le dice, oye, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Dónde vas? ¿Que te bautice yo? Imagínate, viene el Señor Jesús y dice que lo bautices. Claro, Juan dice, pero bueno, ¿pero cómo es esto? Y Jesús dice, déjalo,
vamos a hacerlo así porque es necesario, hay que cumplir la palabra, hay que cumplir la Escritura. Es necesario obedecer en todo. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a la sinagoga? Jesús se sometió y obedeció en absolutamente todo. Esta semana, en uno de los días, creo que era el martes o el miércoles, en mi tiempo devocional, leía este pasaje precioso, ¿no?, de cuando vienen a pedir los que recaudaban los impuestos del templo y le dicen a Pedro que hay que pagar el impuesto, y Pedro dice: maestro, que no tengo suelto, ¿no? Y el Señor le dice: Pedro, una pregunta, a ver, los hijos de los reyes, Jesús le dice, los hijos de los reyes, con esto de los impuestos, ¿los hijos de los reyes pagan impuestos o están exentos? Dice Pedro: están exentos. Y dice el Señor: pues entonces estamos exentos, ¿no? Pero venga, para que no se enfade, venga, vamos a obedecer, vamos a pagar el impuesto del templo. Cuando Jesús se rebeló contra algo o armó bulla, no fue nunca por desobediencia. Fue porque estaba viendo claramente que estaba siendo invalidada. Fue por obediencia a la palabra. Fue porque lo más grande para él era: ¿qué significa, Padre? Pasa de mí esta copa si puedes, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Obediente hasta la muerte. Obediente en todo. Renunciando a todo. Antes de morir le vemos lavando los pies a los suyos. Y no tenía por qué. La entrada triunfal en Jerusalén no es un alarde de majestad ni de orgullo para nada. ¿Sabes por qué lo hace? Por obediencia. Hay que cumplir la Escritura. Lo decía la Escritura. Tenía que entrar sobre un pollino. Obediente en todo. Y sabía lo que le acarrearía aquello. Obediente. Así que, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. Y tercero, muerte de cruz. Muerte de cruz, en otras palabras. No cualquier muerte, porque todos los que estamos aquí en algún momento pasaremos a otra vida. Viviremos la muerte si el Señor no viene antes y nos arrebata a todos, ojalá. Tremenda la generación que no conozca la muerte y encuentre al Señor en el aire, yo me apunto. Pero si no pasa eso, gustaremos la muerte de una manera o de otra. ¿Pero qué clase de muerte? A mí que me pongan el epidural. ¿Qué clase de muerte? Muerte de cruz, dice aquí. La muerte más ignominiosa, la muerte más maldita, la muerte más dolorosa, la muerte más lenta, la muerte más indeseable y más sufrida. O sea que nada de fácil. ¡Pero qué fácil! ¿Pero de qué estamos hablando? Quien habla de que Jesús lo tuvo fácil y que no es un modelo a seguir, no sabe ni de lo que está hablando. No sabemos ni lo que estamos diciendo, ni siquiera le conoce. Padre, pasa de mí esta copa, no lo que yo quiera, sino lo que tú. El camino de Jesús fue descendente. Y quiero enseñaros este versículo en Hebreos capítulo 5, versículo 8, donde dice: y aunque era hijo, Hebreos 5, 8, aunque era hijo, es decir, aunque estaba exento, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben lo que significa eso? Por lo que era, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia y no de cualquier manera, la aprendió en sus padecimientos, por lo que padeció. ¿Sabes lo que significa eso? Es cualquier cosa menos fácil. Significa que no vivió una vida normal como la tuya. La tuya es normal. La tuya es normal. Jesús no vivió una vida normal como la de cualquiera de nosotros, sino que renunció. Renunció no solamente a lo que tenía ahí arriba, renunció a lo que podría haber tenido aquí abajo, renunció a una mujer, renunció a una familia, renunció a avanzar en la vida, como avanza cualquiera, a echar para adelante, a tener, no sé, unos ahorrillos. Renunció a cosas a las que cualquiera tiene derecho y no son malas, pero renunció a ellas, para que no tuvieras que renunciar tú a ellas. No significa que tú tengas que hacer exactamente lo mismo. Él renunció a muchas cosas para que tú y yo no tengamos que pasar por ellas. Pero quiero que veas que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y renunció a cantidad de cosas que podía haber tenido y que simplemente las dejó. Y no vamos a empezar ahora a especular, ni siquiera quiero entrar ahí, a especular de lo que hubiera pasado si hubiera escogido hacer otra cosa. No me considero ni apto para empezar a hablar de eso, pero el solo hecho de pensarlo. Jesús es un ser libre, que viene al mundo con una misión. Perfecto Dios, pero perfecto hombre, nada fácil.
Y en un momento determinado Él escoge el camino que tiene que... Constantemente está escogiendo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús escoge otra cosa? No podemos ni entrar, a mí la mente ni me da para ello, pero es terrible. Solamente el pensamiento grandioso, el pensamiento de cuánto estaba arriesgando la deidad en el hecho de traer a Jesús al mundo, que arriesgó a perder absolutamente todo por estar con nosotros. Que quedarse arriba, disfrutando de todo, no arriesgando nada y quedarse sin nosotros. Ese es Jesús. Por eso no hay otro como Él. Por eso no hay nadie como Él. Por eso Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Porque nadie ha hecho por nosotros lo que Él hizo. Y con todo mi respeto, yo siempre lo digo, Mahoma no murió por mí. Buda no murió por mí. Confucio no murió por mí. Jesucristo murió por mí. Y es mi Señor. Es mi Dios. Y que todo el mundo lo respete, eso en esta semana. Y en todo el tiempo, Él dio su vida por nosotros. Y lo más importante, y termino, lo más importante de todo este mensaje, estamos analizando el camino descendente de Jesús. ¡Wow! El camino descendente de Jesús. Pero lo más importante de todo esto, hablando de aprender la obediencia, es el preámbulo del pasaje que hemos leído, que me gustaría que lo pudiéramos ver. Es el versículo 5, último versículo, Filipenses capítulo 2, el versículo 5, donde comienza el pasaje que hemos leído diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que antes de decir todo lo que hemos hablado, antes de decir que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Antes de todo eso, dice, vosotros también, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en vosotros este sentir. No te está diciendo que te tienes que crucificar, ni que tienes que hacer las cosas que Él hizo. Habla del sentir. Es esto aquí dentro. El enfoque del camino descendente. Haya eso en ti. Porque ahí se aprende la obediencia. La única manera de ser discípulo y de aprender y practicar la obediencia es adoptar adoptar como tuyo el sentir de Jesús, que fue un sentir de despojarse, de darlo todo, de entregarlo todo, de sacrificarlo todo, por la obra, por Dios, por el Evangelio. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Eso es lo que se nos dice, y lo más importante. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta que a veces, ¿pero por qué no puedo yo? Pero si a mí me gusta, ¿pero por qué no puedo yo hacer esto o aquello? Si no es malo, si la Biblia no dice, ¿pero por qué no puedo yo? Pero escúchame, la respuesta está muy clara. Porque hay veces que hay cosas que nadie te puede decir. No es que la Biblia dice que tú no. No, escucha, lo que pasa es que Dios te dice que haya en ti el mismo sentir. Tienes que mirar la motivación de tu corazón, sobre todo, antes de hacer algo, antes de desear algo, antes de dar un paso. ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? La palabra del Evangelio nos enseña que en nosotros tiene que haber, si queremos ser discípulos, tiene que gobernarnos ese sentir que llevó a Jesús a entregarlo todo. Por eso fue Jesús tan especial. No es que le fuera más fácil que a los demás, es que se armó del pensamiento, vengo a despojarme de todo, yo voy hacia abajo. Y lo hemos entendido mal. Lo hemos entendido mal porque nos quedamos con la segunda parte del pasaje donde dice, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y todo, ¡ah! Nos encanta la exaltación de Jesús y nos creemos que el sentir tiene que ser que también Dios nos exalte.
Y nos equivocamos, mal, no es eso. Y me atrevo a decirlo, se predica un falso evangelio cuando se incita a la gente a tener una mentalidad de ser exaltados. Tira para adelante, crece, sueña, planifica, venga, dale para adelante y luego pídele a Dios que te bendiga el plan, que Dios te va a levantar y Dios te lo va a dar todo según a pedir de boca. Especifica cómo lo quieres, ¿eh? La novia di cómo la quieres, con los ojos, con todo, di los detalles porque Dios, para arriba, Dios te lo va a dar todo. Perdón, ese no es el sentir ni el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue camino descendente constantemente, desde el principio. Y se nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Ese fue el ejemplo de Jesús. Que dejó su palacio más brillante y lo cambió por un establo lleno de animales. Que dejó su trono de gloria y lo cambió por un pesebre lleno de alfalfa babeada por las vacas. Que dejó sus calles de oro y las cambió por el barro de Nazaret. Que dejó la compañía de ángeles brillantes y limpios y la cambió por la compañía de pescadores sucios y malolientes y mal hablados. Que dejó su gloria por la humillación, que dejó la estabilidad eterna por la inestabilidad terrena, que dejó su inmortalidad divina por mortalidad humana, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre porque su humillación fue suma, fue tan baja que no había nada más bajo. No había más, era el tope, ya no solo se podía hacia arriba. Bajó, esa es la grandeza de Jesús. Esa es la grandeza de Jesús y por eso no hay nadie como Él. Nadie como Él. No hay nadie como Él. Juan tenía razón cuando dijo, escribiendo su evangelio y terminando en el capítulo 21, dice, no puedo seguir, dice, no cabrían en el mundo los libros si yo me pusiera a escribir todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo. Cuando yo leí eso, pensé que exageraba. Pero aprendo cada día que no exageraba, porque es que es cierto, es que no hay hojas suficientes, es que no hay tinta, no hay palabras, no hay vocablos, no hay expresiones para dar a entender quién es Jesús y lo que Él hizo. Es algo que lo tienes que ver, experimentar, vivirlo. No hay palabras, hermanos. Yo podría hablar aquí horas y horas y horas de Jesús y me emociono hablando de Él y no llego. Hay que hablar menos y hay que conocerle a Él. Cualquier expresión de Él, Jesús mismo, un toque de Él, vale más que 1000 palabras que podamos decir. Porque escúchame, pasarán el cielo y la tierra. Pasará esta crisis, pasará lo de Ucrania, pasará el politiqueo, pasarán los debates sobre el autogobierno de la autonomía de turno, pasará la Champions League. Pasará el cielo y la tierra, y no pasará lo que dijo Él. No hay otro como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. ¿Por qué? ¿Porque le fue fácil? Porque aprendió la obediencia. Porque su camino fue hacia abajo. Y no lo tenía entre ceja y ceja. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y le dice, Tomás, ¿dónde vas? Si te van a dar por todos los lados. Y no había forma, no había manera de detenerle, porque él sabía lo que quería y sabía hacia dónde iba. Ese es Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, sepamos de quién hablamos. Hablamos de Dios. No estimó ser igual a Dios, como nada a que aferrarse. Él se despojó, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces dice Pablo, haya en vosotros este sentir. Haya en nosotros este sentir. Se nos pide que seamos como Él. ¿En qué? En la obediencia. ¿Cómo? Con la humillación. Bajando. Y podemos hablar de 1000 temas, hermanos. Pero si esto no está lo fundamental. Ese es nuestro maestro. Ese es nuestro maestro, el que dijo, aprended de mí. A Él es al que queremos imitar. Yo estoy seguro de que tú sabes todos los derechos que tienes. Estoy seguro de que tienes muy claros cuáles son tus derechos. La pregunta es, ¿hasta qué punto tú estarías dispuesta a renunciar a tus derechos por amor a Él? Si Él te lo pide.
Claro, es que no me lo pide, ¿no? ¿Estás seguro de qué es lo que Él te pide y qué es lo que no te pide? Porque si está afectando a tu cristianismo, a tu testimonio, a tu vida como hijo de Dios, ¿no crees que Dios está pidiendo renuncia en una serie de cosas? Nadie puede imponerte un sentir. Un sentir lo tienes que sentir tú. Lo tienes que adoptar tú. Lo tienes que hacer tuyo tú. Por eso la relación con Jesucristo es algo personal. Porque cada uno tiene que conocerle personalmente y experimentar que Él es el Señor de tu vida. Cuando tú experimentas que no solo es el Salvador, cuando tú aceptas por la fe que Él es tu Salvador y entiendes un poco de lo que Él hizo por ti, no puedes quedarte solamente con el beneficio de la salvación. Él quiere ser el Señor de tu vida. Y cuando le adoptas como Señor de tu vida, eso empieza a afectar tu vida. Eso es personal. Y genera en ti, lo que es el nuevo nacimiento, genera en ti un espíritu de obediencia, un espíritu de discipulado, un espíritu de sumisión a Él. Eso es lo que queremos aprender más y más. De eso estamos hablando en este mes. Y yo quiero hacer un llamamiento y les voy a pedir que nos pongamos en pie, por favor. Y vamos a orar.